Información internacional: el Parlamento de Crimea votó a favor de separarse de Ucrania y unirse a la Federación Rusa. La legislación de la península aprobó por unanimidad la convocatoria a un referéndum previsto para el 16 de marzo, en donde la ciudadanía deberá expedirse sobre la eventual separación de Ucrania y la unión a la Federación Rusa. La moción prevé consultar al presidente Vladimir Putin y al Congreso de Moscú si acepta la adhesión de Crimea, un territorio autónomo de Ucrania que años atrás formó parte de la Unión Soviética. La decisión del Parlamento de Crimea provocó la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea, que anunciaron sanciones contra Rusia y los funcionarios secesionistas ucranianos. Obama dijo que el referéndum propuesto sobre el futuro de Crimea viola la Constitución ucraniana y el derecho internacional. Por su parte, los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea condenaron la decisión del Parlamento de Crimea para escindirse de Ucrania. Que en realidad, Cecilia, el tema no se agota acá porque bueno, ya tiene repercusión internacional. Ya hay 28 jefes de Estado de la Unión Europea que le dicen no, esto usted no lo puede hacer. A ver, vamos a preguntarle a Pedro Brigger. Pedro, a partir de la decisión del Parlamento, el voto fue unánime, estamos hablando del Parlamento de Crimea, de separarse de Ucrania, ¿esto complica más la situación? Sin lugar a duda, Fernando, las posibilidades de una guerra son reales, no estamos hablando en abstracto. Tomemos en cuenta que en la provincia de Crimea, lo recordábamos hace unos días, viven cerca de 2 millones de personas, un territorio como el de la provincia de Tucumán, aproximadamente la mayoría de los que viven ahí son rusos de origen ruso, hay determinadas minorías de ucranianos, de tártaros, griegos también, claro. Sin entrar ahora en detalle, la mayoría en esta situación de tensión se siente rusa. El nacionalismo por lo general es irracional. Cuando afloran tensiones entre diferentes grupos étnicos, lo vimos en Yugoslavia, lo vimos en otros lugares, se fuga hacia adelante y se comienza a decir, yo soy ruso, yo soy ucraniano, antes vivían Rusia, juntos. ¿No? Eran parte de Rusia en 1954, en el marco de la Unión Soviética, claro. Deciden darle la provincia de Crimea a Ucrania, que era parte de la Unión Soviética. Es como si una provincia hoy argentina le hubiera cedido el territorio a otra provincia argentina. Claro. Ahora, cuando se convierten en países separados, ahí ya, o países independientes, para decirlo mejor, ahí ya la situación se hace mucho más complicada. Si tomamos en cuenta que hoy en Kiev hay un gobierno que permanentemente emite señales en contra de los rusos que están en Ucrania, se puede entender también por qué los rusos que están en Ucrania, no solamente en Crimea, también en otras regiones, dicen, me voy a sentir mucho mejor bajo el paraguas de Rusia, de claro. Quienes son como yo. Recordando lo que pasó en Yugoslavia también. En Yugoslavia, Bosnia, serbios, croatas, musulmanes, cristianos, ortodoxos, se casaban entre ellos, convivían. En cuanto se fragmentó eso, comenzaron las masacres. Por eso yo les decía que el nacionalismo es profundamente irracional y se toma como enemigo a aquel que tiene otra identidad, otra nacionalidad. Ahora, esto tiene repercusiones también en Rusia. No todos en Rusia están aceptando la postura del gobierno ruso e incluso pasó algo bastante insólito en la televisión rusa, en la cadena internacional Russia Today en inglés, donde una periodista renunció al cargo de presentadora de noticias al aire. ¿Qué les parece si los vemos? As a reporter on this network, I face many ethical and moral challenges, especially me personally, coming from a family whose my grandparents came here as refugees during the Hungarian Revolution, ironically to escape the Soviet forces. I have family on the opposite side, on my mother's side, that sees the daily grind of poverty. And I'm very lucky to have grown up here in the United States. I'm the daughter of a veteran. My partner is a physician at a military base where he sees every day the first-hand accounts of the ultimate prices that people pay for this country. And that is why, personally, I cannot be part of a network funded by the Russian government that whitewashes the actions of Putin. I'm proud to be an American and believe in disseminating the truth, and that is why, after this newscast, I'm...
Bueno. Bien, Pedro, yo quiero preguntarte, consultarte, cómo juega la Unión Europea y los Estados Unidos en este conflicto y si hay un rebrote de lo que fue la Guerra Fría en su momento entre Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética. Mira, la Guerra Fría involucró a las dos principales potencias, superpotencias del momento, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Está claro que Rusia no tiene el mismo poder ni militar ni específico a nivel internacional que en la época de lo que se denominó Guerra Fría. De todas maneras, es una potencia mundial. Y si hay una cosa que le molesta y mucho a los rusos, es que los norteamericanos, con una mentalidad de Guerra Fría, tomando las palabras que vos utilizaste y además que se utilizan de manera permanente, han planteado en estos últimos años ampliar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es básicamente militar. ¿Ampliar hacia dónde? Hacia países que formaban parte de la Unión Soviética. ¿Para qué? Para contener a Rusia. Los rusos, que no son nenes de pecho, saben de esto y han manifestado su desagrado en estos últimos años de manera permanente. Le dijeron a Estados Unidos, ustedes amplían la OTAN para acercarnos a nosotros, plantean un escudo antimisiles para acercarnos a nosotros. En este tablero de ajedrez, Ucrania es importante, porque gran parte del conflicto se dio porque el gobierno anterior de Ucrania quería seguir manteniendo una profunda relación con Rusia, mientras la Unión Europea lo seducía diciéndole, vengan a la Unión Europea que les vamos a prometer todo. ¿Por qué esto es importante para la Unión Europea? Por el gas. Gran parte de los países más importantes, más fuertes, Alemania, Reino Unido, Italia, de Europa Occidental, dependen en gran medida del gas ruso. El gas ruso, yo lo mostraba en un gráfico hace unas noches también, llega a Ucrania por varias vías, perdón, a Europa Occidental por varias vías. Una vía Turquía, pero otra vía Ucrania. Si eso se cierra, esto representa un problema para Europa Occidental. Ni que hablar ahora de un referéndum que pueden convocar a la independencia, cuando en Europa Occidental se vienen dos referéndums importantes. En septiembre, en Cataluña, donde los catalanes quieren decidir si se independizan de España, y en Escocia también. Claro. Entonces esto también puede servir como un precedente. Y no hay que descartar que alguien dispare un arma y esto provoque efectivamente una guerra.